Hola, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso en Escatología, la Pascua de la Creación. Es una alegría encontrarnos una vez más en estos encuentros de comunión. Bien, para el día de hoy tenemos una de las santas más preciosas y nobles de la tradición dominicana. Se trata de Santa Margarita de Hungría, princesa. Nació el 18 de enero de 1248. Margarita nace como una ofrenda al Señor. En la época del siglo XIII, Hungría se encontraba bajo el asedio también de fuerzas exteriores. Y el rey Beda IV, el papá de Margarita, en una lucha crucial, hace un voto al Señor. Promete a Dios que si gana la guerra y que si vuelve a traer con esto la paz a su tierra, dará el fruto del vientre de su esposa como oblación al Señor. Y pues, efectivamente, nace Margarita. Margarita entonces, cuando cumple 4 años, con esta tierna edad, es llevada al monasterio de las Dominicas, en una pequeña isla en Hungría, en medio de un río. Allí, entonces, cuando entra junto a Olimpia, una de sus siervas de 12 años, con el fin de cuidarla y acompañarla, ve a Cristo y pregunta ¿quién es Él? Cuando le explican las hermanas acerca del misterio salvífico de Cristo, está la famosa frase de Margarita que, puesta de rodillas, clama: Señor mío y Dios mío, en tus manos me pongo, a ti me encomiendo. Allí crece durante su vida y posteriormente es visitada por varios príncipes que quieren pedir la mano de Margarita, incluyendo el príncipe de Viena, que además de pedirle la mano, tiene como intención o trae como opción la absolución del Papa frente a la promesa, como diciendo: Margarita, no tienes por qué entregarte en virtud de la promesa de tu padre. El mismo Papa puede dispensar este voto que hizo tu padre para que puedas casarte conmigo. Margarita, consciente de su historia y también de la promesa del padre, le dice: no estoy aquí fuera de mi voluntad. He sido consagrada al Señor y quiero entregarme a Él. Esta segunda condición, este momento, es muy lindo porque precisamente Margarita no estaba allí obligada. Hubo una promesa, pero tuvo la oportunidad para salir del monasterio y, por el contrario, decidió permanecer en él. Además, aunque era princesa de Hungría, renunció a todas las comodidades. Era, por ejemplo, también famosa su experiencia de que los vestidos lujosos que le regalaban los entregaba, los donaba, y que incluso en las noches dormía sobre la estera. Tenemos entonces en Margarita una figura preciosa de una monja dominica de la nobleza que renunció a todo, que se entregó al Señor y que libremente reafirmó su opción de entrega y de consagración. Se le reconocen muchos milagros en vida y también en muerte. Al morir, muchos obispos religiosos y también el pueblo de Hungría fue a este lugar y relatan que uno de sus signos era el aroma, un aroma agradable, como de santidad, aún en la muerte. Es famoso, por ejemplo, el milagro de vida cuando se desborda el río en el que se encuentra el monasterio y sale Margarita y lo detiene, como diciendo: esta es la casa del Señor, no puedes pasar. Con nuestra santa de hoy, que fallece el 19 de enero de 1270, iniciamos esta sesión orando al Señor para que, a ejemplo de Santa Margarita de Hungría y por intercesión de esta santa monja dominica, nos conceda a todos reafirmarnos en nuestra vocación, en nuestra entrega al Señor,
no como procurando hacer el bien, sino en el regocijo de amarle, como el auténtico esposo, como aquel que es el que colma toda nuestra esperanza, quien colma nuestro deseo, quien sacia nuestro corazón. Aquel por quien se es capaz de renunciar a todas las cosas de este mundo, renunciar a lo mundano o renunciar a las cosas sensibles, no porque sean malas, sino precisamente por un bien mayor, por Dios que se presenta en Cristo como la plenitud del corazón, la plenitud del ser humano. Santa Margarita de Hungría, ruega por nosotros. Bien, continuando entonces con nuestra segunda sesión en este curso de Pascua de la Creación, vamos a proceder con el capítulo que hoy nos congrega. Seguimos analizando el Antiguo Testamento y tenemos ya en concreto 3 categorías para abordar: la muerte, la vida y la resurrección. Pues bien, para entender la muerte primero hay que pasar a la vida, que la muerte finalmente resulta siendo un contraste frente a la vida. La categoría de la vida en el Antiguo Testamento se entiende como aquel gozo, aquella alegría, aquel placer. Nunca insistiremos suficiente cuando decimos que es muy distinto existir que vivir. Vivir es más que existir. Y precisamente en la experiencia de la vida se descubre la grandeza, pues, de la humanidad y también de Dios. Tenemos entonces a lo largo de la mayoría de textos del Antiguo Testamento la referencia a la vida como el gozo del Señor, la vida del justo, ¿no? La gloria de Dios es la vida del justo. La vida como una experiencia también de plenitud que acontece dentro de este tiempo, en esta historia. Y además que es una especie de participación frente al Dios que es vivo, Dios que es el auténtico viviente y de quien el ser humano profundiza en él, se regocija también con él, le descubre. Y entonces, aquí, en un modo sencillo, tenemos la vida como la plenitud, como la experiencia de todos los gozos, de la alegría, de la relación, de la sociabilidad, etcétera, que viene en relación o en virtud de la vida de Dios. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí a la categoría de la muerte en el Antiguo Testamento. Pues la muerte se presenta como una especie de contraste. La muerte es lo opuesto a la vida. Es al fin de la vida. Si la vida se entiende como plenitud, como alegría, como gozo, como bienes, como relaciones, etc., la muerte es el fin de esta experiencia. Y además del dato que tenemos del Génesis en el que la muerte es consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, dirán después los teólogos, consecuencia del pecado original, tenemos aquí la experiencia de la muerte en los textos bíblicos como la ruptura o la irrupción o el fin de esta vida. Ahora bien, dentro de la noción de vida que hemos mencionado, inicialmente se comprende esta vida que acontece aquí y ahora, en la historia y en este tiempo, en esta vida. Y la muerte es el fin de esta vida. Ahora bien, esta muerte, ya hay una noción primigenia en los textos del Antiguo Testamento del lugar común a donde se va después de la muerte. Esto es utilizado con la expresión el Sheol, el abismo, pero que también refiere al polvo. Nos recuerda esa expresión del polvo vienes, al polvo has de volver. Es el mismo ser humano que con la muerte regresa a un estado de polvo. Pero este efecto que tiene la muerte no es precisamente dejar de existir,
sino pasar a un estado en el que ya no es la vida, en el que ya no hay pensamiento, en el que ya no hay amor, en el que ya no hay regocijo, en el que ya no hay relaciones, ¿no? Como dicen los salmos, Señor, nadie te alaba en el Sheol. En el Sheol nadie te puede alabar, ¿no? Es la noción de que precisamente en este estado, pues no hay precisamente una relación como sucede con la vida, o mientras está con vida. Ahora bien, continuando con esta línea, tenemos que esta experiencia de la muerte no es, hemos dicho, el fin de todo, sino salvaguarda de alguna manera la existencia, pero una existencia que no es plena como la vida, sino que es más bien estática, que veremos más adelante termina siendo incluso como unos huesos secos. Lo importante aquí es captar de entrada que la muerte es el fin de la vida y que es la experiencia del abismo, del Sheol, del polvo, en el que ya no se vive con plenitud o con gozo, sino que no hay actividad, ni siquiera del pensamiento o del amor. Tenemos entonces esta noción de la muerte que se contrapone a lo largo de todos los textos bíblicos, precisamente como una evasión. Señor, líbranos de la muerte, ¿no? Líbranos del Sheol. Permítenos gozarnos en esta vida. Y de alguna manera también hay algunos pasajes que nos relatan una noción en la que es feliz aquel que con muchos años de vida, pues encuentra la muerte, ¿no? Aquel que durante su vida fue feliz y le llega el tiempo. Bien, tenemos entonces, además, ahora el tema de la evolución, de comprensión de la noción de esta muerte frente a una teología de la retribución. Tenemos entonces dos líneas transversales, una teología de la retribución y una teología de la promesa. Vamos a ver entonces cómo se presenta una evolución en el pueblo de Israel en su comprensión de fe que le lleva a comprender la relación con Dios y precisamente el acontecimiento de la muerte de un modo distinto. Para ello entonces iniciamos con la tesis tradicional que es la más afianzada en el Antiguo Testamento, que aún llega en gran parte a nuestros días, pero como partiendo de esta se va a dar un paso posterior a una comprensión de fe más madura. Tenemos entonces, en primer lugar, la retribución. La retribución se entiende como aquel premio o castigo frente al bien o al mal en el ámbito moral del obrar de la persona humana. En este sentido, entonces, aparecen los justos y traslucen también los pecadores. El justo que obra bien y que por obrar bien merece recibir bienes. El malvado que al obrar mal, por justicia, debe recibir males. En esta noción que es lógica, es común también a muchos pueblos, además del judío, de la época en su entorno. Y ahora, con esta noción, vamos a continuar a profundizar en el paso. Frente a esto de que el justo debe recibir bienes y el pecador males o penas, tenemos entonces una presentación posterior y es la realidad o la experiencia de que el justo no es precisamente el que siempre recibe lo bueno y que hay malvados que en la historia terminan viviendo bien, terminan participando de esto que decíamos lo que es la vida, la alegría, el gozo, y al final de sus días ni siquiera tuvieron la experiencia del castigo, de la pena o de la justicia. Y entonces aparece la primera noción. Como seguimos todavía en el ámbito de que esto de la vida es solamente en el ámbito temporal e histórico de nuestro ahora, pues si el pecador o aquel
que es transgresor de la justicia, muere habiendo gozado de bienes, si él no recibió el castigo, la pena merecida, estando en vida, lo recibirán los suyos, sus hijos, o su pueblo, o la sociedad. Esta primera noción la denominamos como la retribución solidaria, es decir, la pena o el beneficio en el caso de los justos que murieron atormentados, que murieron perseguidos, lo recibirán entonces los demás, sus hermanos, sus hijos, su sociedad. Aquí tenemos entonces un carácter de comprensión del pueblo de Israel en un ámbito colectivo. Es la nación. La promesa hecha por Yahvé es al pueblo de Dios. Esto lo veíamos en algún momento. Tú eres el pueblo elegido. Es el pueblo con el que establezco mi alianza. No se trata entonces de un individuo, sino de una comunidad, en donde el bien o el mal resultan siendo solidarios. Si nos portamos bien, si somos justos, el Señor será bueno, si no fue conmigo, al menos con los míos. Y si fui malo, al menos y no recibí pena, lo hará entonces con mis descendientes. Esta es la expresión que a lo largo de varios pasajes de la Escritura va a aludir como esa especie de cadena que sobrepasa a la descendencia, de los padres a la descendencia, en una expresión que dice, sus padres comieron, disfrutaron, y sus hijos son los que entonces sufren el castigo, sufren la pena. Tenemos entonces esta noción de retribución. La retribución es una especie de figura que nos ayuda a entender la justicia de Dios. A los buenos por justicia deben de recibir el bien. Los malos por justicia deben ser corregidos con el castigo o con la pena. Y entonces, frente a esta experiencia de la solidaridad, de que si al menos no sucedió en uno, va a suceder en los demás, en la justicia, viene luego el reclamo por parte del profeta Jeremías. Y entonces aquí pasamos de una retribución solidaria, colectiva, a una retribución comprendida de manera individual, individualizada. Jeremías, sabemos que es el profeta que expresa las lamentaciones, la tristeza que padece el pueblo, y él mismo está viviendo en su propia carne la persecución. Es el profeta que, al ser profeta, siervo de Dios, justo, está siendo perseguido, está siendo vituperado, recibe calumnias y solo desgracias durante vida. Su vida, en la historia y el tiempo, no es la noción de vida de la promesa que se espera, de lo que mencionábamos inicialmente, sino que parece ser todo lo contrario, como recibiendo la injusticia. Y además de esto, Jeremías va a decir, Dios está harto de que crean que el bien o el mal procede o viene por culpa de los otros. Es la comprensión de que este tiempo de persecución que también sufre el pueblo de Israel es porque nuestros padres pecaron. Sufrimos, estamos padeciendo el destierro, estamos padeciendo el sufrimiento y la persecución a causa del pecado de nuestros padres, que fueron idólatras, que escucharon a otros dioses, que omitieron la palabra de Dios y que se fueron por otro camino. Y aquí entonces, en esta experiencia del destierro, en que también el pueblo es fragmentado, ya no se tiene la noción colectiva de la solidaridad, sino de la individualidad, la persona. Dice Jeremías, dice Yahvé, dice Dios, no crean que ustedes están sufriendo por culpa de sus padres. Ustedes también sufren por culpa de sus propios pecados. Como diciendo, no es este sufrimiento que estamos viviendo a causa de nuestros padres una excusa para decir nosotros sí somos justos. No, es la afirmación de la individualidad. No habría entonces justicia real si Dios solamente premia o castiga a la generación de los otros y no al mismo sujeto que actúa
bien o mal. De esta manera entonces tenemos con Ezequiel, después de Jeremías, esta noción fuerte. El malvado que se convierta vivirá, pero el justo que se extravíe morirá. La justicia del Padre no salvará al Hijo, ni el pecado del Padre condenará al Hijo. Por mi vida, dice Yahvé, nunca más diréis ese proverbio en Israel. El que peque, ese morirá. No es a causa entonces de los hermanos, de los padres, de la sociedad, sino es también ya en virtud del mismo actuar personal. Entonces, hemos pasado a la noción de una retribución que primero no funciona en la experiencia o que no se constata. Entonces, para solucionarse, se pasó a una comprensión solidaria. Si no funciona directamente con el que actúa de esta manera, al menos con los suyos. Pero esta visión también tuvo su problema y entonces se retoma esta otra. Es en virtud del propio actuar de la persona como acontece el premio o la retribución de la vida o el castigo como retribución de la muerte. Bien. Hasta aquí viene entonces luego una crisis mayor que está presentada hermosamente en el libro de Job y de modo escéptico en el libro del Eclesiastés. En el libro de Job tenemos esta expresión: el justo que padece el mal. El justo, en primer lugar, que lo tiene todo, que tiene la vida, tiene hijos, tiene su mujer, tiene la tierra, tiene prosperidad, abundancia, pero se le va quitando aquello que tiene, va padeciendo el mal. Y al inicio vemos a Job como alguien que es paciente. De ti lo recibí, no importa si lo pierdo, ¿no? Es esta paciencia la que caracteriza al inicio a Job, pero cada vez va siendo mella el mal que va recibiendo, hasta el punto en que queda postrado y casi que deseando la muerte. Vienen sus amigos y cada uno de sus amigos representa una de las visiones de la historia de Israel de esta retribución, de esta noción de retribución. Job seguramente está sufriendo porque hiciste el mal. Algo hiciste, porque a Dios no se le escapa nada. Y así van cada uno de los tres amigos, tiene una noción distinta. Pero lo que tenemos en el trasfondo, lo que es importante, es la experiencia de Job, en la que él sabe que es justo. Y el texto nos lo presenta realmente como justo. Tanto así que en virtud de que es justo, Job repetidas veces llama a Dios a un juicio objetivo. Que venga aquí el que ha sido creador de las cosas. Que venga aquí Dios y me explique por qué estoy sufriendo. Y entonces, frente a esta acusación de Job a Dios, tenemos la experiencia cotidiana de el justo que al padecer no descubre la acción de Dios. Y el libro de Job, en sus últimos capítulos, termina con una intervención de Dios en la que, en vez de responder directamente a Job por su sufrimiento, lo que hace es mostrar el orden del universo, su sabiduría, el cosmos, cómo funciona, con unos capítulos extensos de su soberanía. Es decir, muestra a Dios su poder, su soberanía, su inteligencia. Y una vez mostrada le dice: ¿quién eres tú para juzgarla? ¿Acaso tú puedes hacer esto que yo hago? Y Job, frente a la sabiduría, a la omnipotencia de Dios, se desarma y dice: es cierto, tú eres el Señor. Le reconoce, de alguna manera pide perdón y recibe una vez más los bienes multiplicados que había perdido anteriormente. ¿Qué tenemos en este pasaje de Job? Que la experiencia del justo que padece el mal
que comienza a experimentar la cercanía de la muerte, hace que derrumbe las falsas imágenes de Dios que tenía. Sus compañeros tenían estas imágenes como visiones tradicionales y como comprensiones de Dios que terminan siendo de alguna manera una proyección, pero que se va transformando. Y es cuando Job descubre que pensar que Dios nos va a dar todo el bien aquí en vida no es precisamente nuestro Dios. Que en el sufrimiento, dice Tomás de Aquino, efectivamente se descubre el rostro de Dios, porque aquello que creíamos que era, que hace alusión a esta noción retributiva, no lo es. No es de esta manera como obra Dios. Y bueno, adelantándonos un poquitico solamente para que no se pierdan los próximos capítulos, sucede igual con Cristo. Si Cristo asumió el sufrimiento, el justo, el que es justo, termina recibiendo este tipo de penas que le llevan a la muerte de una manera tan dolorosa, quiere decir entonces que no va en la línea de la retribución en esta vida del justo. Ya me adelanté un poquito, pero continuamos. Tenemos entonces la visión de Job, que en ningún momento, aunque pone en cuestión la justicia de Dios, nunca duda de su existencia. Es decir, puso en duda directamente esta noción de la retribución, o al menos la forma en que se comprendía en la época la retribución, el bien en vida del justo y la pena en vida del pecador. Tenemos entonces el libro del Eclesiastés, que ya se trata de una ironía. Es este libro que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo pasa, nada nuevo hay bajo el sol. Y ni siquiera hay algo que valga la vida, ¿no? Ni la riqueza, ni el poder, siquiera el amor. Es la experiencia de que si el justo no recibe bienes y el malvado tampoco recibe la justicia que merece, la pena, pues lo que nos queda es entonces disfrutar lo que tenemos. El Eclesiastés reivindica las cosas sensibles o corpóreas, entendidas como un don de Dios que debemos aprovechar. Pero dentro de todo el libro se ve este escepticismo frente a la justicia de Dios. Sí, hay un Dios, pero no es precisamente el que vemos actuar con justicia en la experiencia cotidiana. De hecho, comprende entonces incluso el Sheol como el lugar de la nada, donde nada hay. Si al fin y al cabo todo va a terminar en la muerte, todos vamos a terminar en el lugar común, ¿qué sentido tiene entonces ser justos o no serlo? Si al fin y al cabo, al no recibir ni bienes ni males, terminaremos en la misma condición. En una condición en la que no hay ni pensamiento, no hay ni amor, no es posible la vida. Es el Sheol. Entonces, aquí tenemos el Eclesiastés, que nos presenta esta segunda puya frente a la comprensión tradicional de la retribución. Si al fin y al cabo vamos a terminar frente a la nada, ni lo uno ni lo otro terminaría siendo válido o importante. Y entonces, lo que nos queda es disfrutar de alguna manera lo que hay y tratar de vivir con ello bajo cierta sabiduría. Frente a estas problemáticas que nos presentan el libro de Job y el Eclesiastés, en donde entra en crisis la noción de la retribución de Dios en su justicia, queda entonces la pregunta: ¿por qué la fe no desaparece? Si entró en crisis la retribución, ¿por qué Dios no entra en crisis? Y en esto entonces vamos al siguiente paso. El pueblo de Israel sigue confiando en la promesa de Dios. Sabe que Dios no puede mentir. Y entonces, ¿cómo entendemos esta promesa de la vida del justo, de la pena del pecador? Pues bien, tenemos 3 salmos que nos introducen en esta nueva comprensión de la madurez de la fe. El Salmo 16, el Salmo 49
y el Salmo 73. En el Salmo 16 tenemos en los versículos 10 y 11 lo siguiente: pues no abandonarás mi vida al Sheol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida. Hartura de goces delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre. Entra entonces un matiz en 3 textos de una comprensión de la vida después de la muerte. No vamos a entrar todavía en la resurrección, lo vamos a dejar un poquitico más adelante, pero aquí tenemos un texto del Salmo 16 que nos presenta esta expresión: no abandonarás mi vida al Sheol, no permitirás que quede en ese polvo, en esa fosa de la nada, donde no hay ni pensamiento ni amor, sino que antes bien me librarás. Este texto puede interpretarse de 2 maneras. Por una parte, la caída del pueblo de Israel, que está yendo a la muerte en la persecución, etc. Y no dejarás mi vida caer es como si se comprendiera que el pueblo será restaurado. Pero también hay una posibilidad de comprensión en entender no en una visión colectiva, sino en una visión individual, que es la vida personal, la que no se pierde en el Sheol, sino que es de alguna manera salvada, restaurada y llevada a la presencia de Dios, en donde se encontrarán los verdaderos bienes, los bienes que no se gozaron en vida, como Jeremías, que nos recordará entonces: si sufriste en vida, el Señor te recompensará en la otra. Esto lo veremos cuando lleguemos al tema de la resurrección. Por su parte, el Salmo 49 lo expresa de modo más claro: Dios rescatará mi vida, de las garras del Sheol me tomará. Y aquí tenemos esta expresión tan hermosa: una vez estando en la muerte, en el Sheol, de las garras de la muerte me librará, me rescatará, me levantará, rescatará mi vida. Y por su parte, el Salmo 73 nos presenta los siguientes versículos, del 23 al 28. Pero a mí, sin cesar, junto a ti, de la mano derecha me has asido. Me guiarás con tu consejo, y al fin en gloria me tomarás. ¿Quién hay para mí en el cielo sino tú? Estando contigo no hallo gusto ya en la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen, roca de mi corazón, mi porción, Dios por siempre. Para mí, mi bien es estar junto a Dios. En este Salmo 73 tenemos entonces la expresión de una comprensión más madura de esta retribución futura. Cuando dice, ¿qué hay en el cielo para mí? ¿Qué hay para mí en el cielo? Estando contigo no hallo gusto ya en la tierra. Estas cosas que tenemos en la vida, en este tiempo, en esta historia, son dejadas por poco frente a la presencia de Dios. Y entonces la promesa de Dios, como la vida de quienes ama, se trasluce aquí ya como la comunión con Dios. Mi bien es estar junto a Dios. Y ya hay una experiencia o hay un esbozo de esta alusión hacia la otra vida. En el versículo 24, me guiarás con tu consejo y al fin en gloria me tomarás. Este es entonces el camino de la vida, guiado por el consejo, como tratando de orientar a los justos, pero al final será la contemplación en la gloria, será la presencia de la comunión. Hasta aquí tenemos entonces estos textos que nos introducen a una actitud nueva en la que la esperanza no se termina con la muerte, ni siquiera frente a la inactividad del Sheol, sino que aún en la muerte puede esperarse una compensación o una retribución posterior. Fijémonos que el cambio o el giro de la madurez en esta noción es que la retribución no acontece precisamente en esta vida o en esta historia, o al menos en la experiencia como sucede con Job,
no nos parece así. Y entonces, para sostener la promesa de Dios, se abre a una nueva percepción, a una noción de la retribución después de la muerte, después del Sheol. Y entonces entramos aquí, ahora sí, al tema de la fe en la resurrección. Tenemos entonces como antecedentes a esta experiencia de la resurrección, en primer lugar, al profeta Oseas, quien nos dice en el capítulo 6 que él mismo, Yahvé, hará vivir y levantará a su pueblo. Aquí tenemos entonces esta expresión, hará vivir y levantará, que una vez más puede interpretarse de las dos maneras. O restaurará a su pueblo o efectivamente le dará una resurrección después de la muerte y la experiencia del Sheol. Quien lo presenta más claro es el profeta Ezequiel. Es el pasaje del capítulo 37 y los versículos 1 al 14, en el que Ezequiel está frente a los huesos secos y le pregunta a Dios, ¿puedo revivirlos? ¿Puedo volverlos a la vida? Y responde Ezequiel, solo tú sabes, Señor, como teniendo una noción de escepticismo, de no lo sabemos con certeza, solo tú lo sabes. Y el Señor, trayendo este mismo aliento del Génesis, insufla sobre estos huesos secos que recobran carne y vuelven a la vida. Una vez más, puede interpretarse de las dos formas, restauración del pueblo o la vida después de la muerte. Pero aquí tenemos una expresión todavía más cercana a esto de la resurrección. Los huesos secos que yacen ya como el polvo, que es la muerte del Sheol, donde no hay vida, no hay movimiento, es por Dios restaurados a la vida. Vuelven a moverse, vuelven a experimentar. Y entonces aquí tenemos esta noción de posibilidad de que de la muerte se puede pasar a la vida. Por otra parte, tenemos un pasaje del profeta Isaías en los capítulos 24 a 27, en el que en el capítulo 26 se nos dice lo siguiente: revivirán tus muertos, sus cadáveres se levantarán, despertarán y gritarán jubilosos los moradores del polvo, o sea, del Sheol. La tierra dará a luz las sombras. Los muertos volverán a tener luz, volverán a la vida. Y entonces tenemos aquí, de un modo más cercano, esta experiencia de la promesa de Dios en la que se anuncia la resurrección. También lo vemos en el caso de Isaías, hablando del siervo sufriente, el siervo que está siendo perseguido, que alude también después en la comprensión cristiana a Cristo, cuando dice: mi siervo será levantado, verá descendencia, alargará sus días, verá la luz. Después de bajar a la fosa, volverá a la vida. Pues bien, estos pasajes son unos antecedentes que luego se van a profundizar en la experiencia de los libros de Daniel y en el libro segundo de Macabeos, en donde ya hay una profesión madura y cierta de la experiencia de la promesa de Dios que revivirá a los justos y que sobre todo se verá presente en virtud del testimonio, en virtud del martirio. Así dice el libro de Daniel en el capítulo 11 lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas de eternidad en eternidad. Y tú vete a descansar, te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días. Es esta experiencia de una retribución que ya no acontece aquí, sino que viene como justicia posterior. Y es una justicia que recae tanto para los que fueron justos como para los que no. Tenemos también el pasaje
del segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, en donde cuando están siendo sacrificados los hijos y se le pide a la madre que les ordene que repudien la fe para de alguna manera ser salvados o liberados de esta muerte, viene su discurso, que es expresión de la madurez de esta noción. En el versículo 27, se inclina la madre sobre el hijo y le dice: Hijo, ten compasión de mí que te llevé en el seno por 9 meses. Te amamanté por 3 años, te crié y te eduqué hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. Y dice el hijo: ¿qué esperan? No obedezco al mandato del rey, sino al mandato de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de la mano de Dios. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados. Si es verdad que nuestro Señor, que vive, está momentáneamente irritado para castigarnos y corregirnos, también se reconciliará de nuevo con sus siervos. Pero tú, oh impío y el más criminal de todos los hombres, no te engrías neciamente, entregándote a vanas esperanzas y alzando la mano contra sus siervos, porque todavía no has escapado del juicio de Dios, que todo lo puede y todo lo ve. Ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis antepasados, invocando a Dios, para que pronto se muestre propicio con nuestra nación, y que tú, con pruebas y azotes, llegues a confesar que Él es el único Dios. Que en mí y en mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso justamente, descargada sobre toda nuestra raza. Este es entonces el discurso de la madre y luego del hijo, que confiesan precisamente esta fe en la resurrección, que será la justicia o la retribución justa, tanto para los buenos o los que son mártires en este caso, testigos de Dios, y también que será un horror para los verdugos, para los que han dado la espalda a Dios de esta manera. Bien, con esto entonces tenemos una comprensión de esta resurrección. Hemos visto que durante estos pasajes en ningún momento se trasluce acerca del término de alma o de cuerpo frente a la inmortalidad de la vida que viene después. En esta noción de los textos hebreos no aparece esta visión, parece más bien un asunto de unidad, resurrección incluso con el cuerpo. Y entonces tenemos de todas maneras un texto griego en el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, que sí habla del binomio de soma y psique. Aquí, esta noción del soma y el psique, que es el préstamo o la toma de unos vocablos griegos para continuar explicando la fe, termina entonces haciendo la diferencia entre el cuerpo y el alma. Bien, en este libro de la sabiduría sí hay una expresión más clara frente a esta noción de la resurrección, o más bien de la retribución frente al justo y frente al pecador. Bien, frente a este recorrido que hemos realizado, vemos el paso, pues, de la madurez en la comprensión de esta noción de retribución o de la justicia de Dios, en una experiencia en la que se pone en juego lo que es la vida y la muerte, de lo que es la vida del justo y la muerte del pecador, que luego con la experiencia comienza a recibir ciertos matices. La noción tradicional de la retribución
es recibir el bien en esta vida o el castigo o el mal en esta misma vida. Cuando no se da, se comprende entonces qué sucede a los otros en el ámbito solidario con los demás. Luego, frente a esta noción que trata también de evadir la responsabilidad propia, se reafirma una vez más que no es en virtud de lo otro o del otro, sino en virtud de mis propios actos. Y aún así, viene entonces el escepticismo y viene la crisis de esta noción que no sucede precisamente en esta vida, en este tiempo. Y aparece o surge entonces la comprensión en la madurez de la fe de la retribución en la otra vida, que hemos visto no es tanto los bienes aledaños, los bienes que no se tuvieron en vida, sino sobre todo a la comunión con Dios, a la relación o la contemplación con Él. Tenemos entonces que esta experiencia de la resurrección nos lleva precisamente a una retribución que ve en la vida futura el cumplimiento de la promesa del Dios de la vida, que ha prometido la vida a los suyos, y que en esta noción, esta vida se trasluce en el amor. No es posible que el Sheol o que la muerte apague el amor. Es este amor que acontece directamente con Dios, que va a saciar todas las cosas. Tenemos entonces hasta aquí el camino del Antiguo Testamento. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y compañía. Como taller, sugerimos que dentro del texto que estamos manejando, tomen pasajes bíblicos de estas tres nociones. El ámbito de la retribución tanto en vida como en muerte, el ámbito de la retribución en un sentido solidario y el ámbito de la retribución en un sentido individual. Pueden incluir en este caso la resurrección o el juicio, escogiendo textos bíblicos que se nos presentan en el capítulo que no hemos tenido la ocasión de leer, pero que al ir a ellos podamos hacer un paralelo en donde aparezca un texto que refiera primero a la noción de la retribución en esta vida, otro texto a esta noción de la retribución en un ámbito solidario y otro texto a la retribución en un sentido individual que puede ser en este mundo o que puede significar aquí el paso a la experiencia futura, a la vida futura. Con esto entonces, en un cuadro comparativo, tendremos esta noción de cambio de mentalidad o de proceso de maduración en la fe que se nos presenta frente a la vida, a la muerte y a la resurrección en el Antiguo Testamento. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes por su atención y no se pierdan los próximos capítulos que se van poniendo cada vez más interesantes.